Las antorchas apenas alcanzaban a iluminar el callejón. El olor era denso, pescado podrido, lana mojada y algo más difícil de nombrar. Un hombre caminaba rápido, la capucha baja, un bulto bajo el brazo. No miraba a nadie. En Brujas, mirar a alguien de frente podía costarte la noche entera. Era 1320, y esta ciudad, enclavada en el corazón de Flandes, era la más rica de Europa occidental. Más que París, más que Londres, más incluso que muchas ciudades italianas que ya empezaban a presumir de su oro. Pero antes de que te cuente lo que pasaba de puertas adentro, necesitas entender algo. Brujas no era rica a pesar de su caos, era rica gracias a él. El canal principal de la ciudad, el Dichver, reflejaba cada mañana el movimiento de docenas de barcazas cargadas con telas, especias, pieles y metales preciosos. Brujas era el nodo financiero más importante del norte de Europa. Aquí nació, en la práctica, el concepto moderno de bolsa de valores. La familia Van der Bers poseía una posada en la Sint-Jacobs de Vlamingstraat, donde mercaderes de toda Europa se reunían para negociar contratos, deudas y futuros. El escudo de armas de esa familia mostraba 3 bolsas de cuero, y con el tiempo su nombre daría nombre a todos los mercados del mundo. Beurs, Bourse, bolsa, pero eso es la versión oficial. La versión que se contaba en los registros del ayuntamiento, la que los mercaderes flamencos enviaban en cartas a sus socios en Génova o en Hamburgo. La otra versión, la que vivía en los callejones, paralelos al Dichver, en las tabernas sin nombre cerca del puerto interior, en los sótanos de los gremios. Esa versión era diferente, porque debajo de toda esa riqueza había un sistema que funcionaba con una lógica propia. Quien controlaba el flujo de dinero, controlaba también el flujo de silencio. Y en Brujas, el silencio tenía precio. La ciudad estaba dividida en gremios: los tejedores, los tintoreros, los curtidores, los carniceros. Cada gremio tenía sus propias reglas, sus propios jueces internos, su propia caja. Y cada gremio, en mayor o menor medida, tenía también su propia red de favores, deudas y amenazas. No era corrupción en el sentido moderno, con sobornos en efectivo y cuentas secretas. Era algo más orgánico, más humano, más difícil de erradicar precisamente porque, desde dentro, parecía simplemente la manera en que funcionaban las cosas. Un tejedor nuevo en la ciudad no podía vender su tela si no estaba registrado en el gremio. No podía registrarse si no tenía un aval. Y el aval, claro, no era gratuito, era una deuda. Y esa deuda se pagaba de muchas maneras: con trabajo no declarado, con silencio ante ciertas irregularidades, con lealtad en momentos donde la lealtad era lo más caro de conseguir. Así era Brujas en 1320, una ciudad que brillaba desde lejos y que, desde dentro, operaba con la precisión fría de una máquina construida para generar riqueza y para repartirla de forma muy desigual. ¿Y tú qué crees? Si hubieras nacido en Brujas en el siglo XIV, ¿habrías intentado sobrevivir dentro del sistema o fuera de él? Déjalo en los comentarios. Amanecía tarde en Brujas en invierno. El sol, cuando aparecía, lo hacía oblicuo, raspando los tejados de pizarra gris y tiñendo de naranja pálido la superficie quieta de los canales. Para las 6 de la mañana, los muelles ya estaban vivos. Los cargadores, hombres de espaldas anchas y manos partidas por el frío, descargaban fardos de lana inglesa que habían cruzado el Mar del Norte en barcos de fondo plano. Esa lana era la materia prima de todo, el motor secreto de la ciudad. Brujas no tenía minas, no tenía tierras fértiles, no tenía ejércitos legendarios, tenía tela. Y la tela que salía de sus talleres era la mejor de Europa. El proceso era largo y violento en su exigencia. La lana llegaba sucia, apelmazada, con olor a animal. Los lavadores la sumergían en agua helada del canal, la golpeaban contra piedras, la extendían en campos fuera de las murallas para que se secara. Después venían los cardadores, que la peinaban hasta dejarla lista para el hilo. Después los tejedores, en talleres oscuros donde los telares golpeaban todo el día con un ritmo que se metía en los huesos. Y al final, los tintoreros, que sumergían las telas en calderos hirviendo con pastel, con granza, con índigo importado de Oriente. El azul de Brujas era famoso en toda Europa. Un azul profundo, casi violeta, que ninguna otra ciudad conseguía replicar exactamente. Toda esa cadena de producción estaba controlada, eslabón, por los gremios. Y los gremios, a su vez, estaban controlados por los patricios,
las familias ricas que llevaban generaciones acumulando propiedades, contratos y alianzas matrimoniales. Familias como los Crabbe, los Borlut, los Gistel, nombres que aparecían en los registros del ayuntamiento, en las donaciones a las iglesias, en los contratos de arrendamiento de los mejores almacenes del puerto, nombres que también aparecían, aunque nunca escritos, en conversaciones que se tenían en voz baja. Pero antes de continuar con lo que pasaba en las capas más oscuras de la ciudad, necesitas entender una tensión que lo atravesaba todo. Brujas no se gobernaba sola. Sobre ella pesaba el conde de Flandes, que a su vez debía lealtad al rey de Francia. Y esa cadena de poder era, en 1320, una cuerda cada vez más tensa. Los mercaderes flamencos, especialmente los de Brujas y Gante, necesitaban la lana inglesa para sobrevivir, pero Francia e Inglaterra estaban en conflicto permanente. Cada vez que el rey francés presionaba al conde de Flandes para cortar relaciones comerciales con los ingleses, la economía de Brujas temblaba. Y cuando la economía temblaba, el submundo se activaba, porque hay algo que las ciudades ricas aprenden antes que las pobres. Cuando el comercio oficial se interrumpe, el comercio no desaparece, se vuelve invisible. Las redes de contrabando en Brujas eran sofisticadas. No eran simples ladrones o bandidos de camino. Eran operaciones organizadas con una logística que habría impresionado a cualquier mercader legítimo. La lana inglesa que no podía entrar por el puerto principal llegaba de noche, en barcazas pequeñas, por los canales secundarios que rodeaban la ciudad. Algunos de esos canales eran lo suficientemente estrechos como para pasar desapercibidos en los registros oficiales del puerto. Los guardias que debían vigilarlos tenían, curiosamente, noches libres con frecuencia inusual. La mercancía de contrabando no se almacenaba en los grandes depósitos del centro. Se guardaba en sótanos de casas particulares, en sacristías de iglesias secundarias, en los fondos de algunas tabernas que de día parecían perfectamente ordinarias. El Steenstraat, una calle larga y angosta que corría paralela al canal principal, era conocida entre los iniciados como el lugar donde se podían conseguir cosas que oficialmente no existían en la ciudad. Telas sin sello de gremio, especias sin declarar, monedas de reinos con los que Flandes no debía comerciar. Y aquí llegamos al corazón de todo, porque el contrabando en Brujas no era una operación marginal tolerada por las autoridades. En muchos casos, las autoridades eran parte de él. El sistema funcionaba así. Un mercader importante necesitaba mover mercancía sin pagar los impuestos del conde. Contactaban a un intermediario, que en Brujas solía ser alguien con un pie en el gremio y otro en la red informal. Ese intermediario coordinaba el transporte, el almacenamiento y la 1900 venta. Una parte del beneficio subía silenciosamente hacia arriba, hacia funcionarios del ayuntamiento que firmaban los registros portuarios sin mirar demasiado. Otra parte bajaba hacia los cargadores, los guardias, los barqueros que hacían el trabajo sucio, y todos, en distintas medidas, dependían de que el sistema siguiera funcionando. Nadie tenía incentivo para romperlo. Eso lo hacía casi indestructible. Casi, porque en el invierno de 1323, algo cambió. El conde de Flandes, Luis Purnieva, decidió aumentar los impuestos condales para financiar sus compromisos con la corona francesa. No era la primera vez que intentaba algo así, pero esta vez llegaba sobre una población ya golpeada por años de malas cosechas y precios del grano desbocados desde la gran crisis de 1315. Para los campesinos del campo flamenco, para los artesanos de los gremios menores, para los que cargaban la lana al amanecer, el nuevo impuesto no era solo una carga más, era la gota que desbordaba una vida entera de 1900 de desequilibrio. La reacción no fue inmediata. Las ciudades medievales no explotan en un día. Primero hubo reuniones en privado, en las trastiendas de los gremios, en las habitaciones traseras de las tabernas del Steenstraat. Después hubo rumores que corrieron por los canales como hacía el agua, lentos, constantes, imparables. Y después, en los campos fuera de las murallas de Brujas, donde los campesinos que abastecían a la ciudad vivían en una pobreza que contrastaba obscenamente con los tejados dorados del centro, empezó algo que nadie en el ayuntamiento había calculado bien. Una revuelta, no de mercaderes, no de patricios, de la gente que no aparecía en los registros, de los que lavaban la lana en agua helada, de los que cargaban los fardos al amanecer, de los que vivían en los márgenes del sistema
que otros habían construido para enriquecerse. Y esa revuelta iba a cambiar Brujas para siempre. Lo que pasó después, nadie en la ciudad lo vio venir, ni siquiera los que creían controlarlo. Todo. La revuelta que estalló en Flandes entre 1323 y 1328 no fue un motín de callejón, fue una guerra. Los campesinos y artesanos del campo flamenco, organizados bajo líderes como Nicolás Sánequin, tomaron castillos, derrotaron ejércitos y resistieron durante 5 años contra el poder combinado del conde de Flandes y la corona francesa. Brujas, la ciudad más rica de Europa, vio como el mundo que había construido sobre el silencio y los favores empezaba a crujir desde sus cimientos. El fin llegó en 1328, en la batalla de Cassel. El rey Felipe VI de Francia aplastó a los rebeldes flamencos con una caballería que los campesinos no pudieron frenar. La represión fue brutal. Los líderes de la revuelta fueron ejecutados. Los gremios fueron castigados. Los impuestos, paradójicamente, siguieron subiendo. Pero algo había cambiado que no se podía deshacer. Los artesanos de Brujas habían visto que era posible resistir, que el sistema no era eterno, que las redes de poder que parecían indestructibles podían, bajo suficiente presión, romperse. Esa memoria se quedó en la ciudad durante generaciones, invisible en los registros oficiales, pero presente en la forma en que los gremios negociaban, en la manera en que los funcionarios medían sus decisiones, en el cuidado con que los patricios evitaban empujar demasiado fuerte. Brujas vivió aún un siglo de esplendor bajo los duques de Borgoña, que establecieron su corte en la ciudad y atrajeron artistas, banqueros y escritores de toda Europa. Pero ese esplendor tenía los días contados. A finales del siglo XV, el canal Swin, la arteria que conectaba Brujas con el Mar del Norte, empezó a llenarse de sedimento. Sin esa conexión, el puerto se volvió inútil. Los grandes barcos dejaron de poder entrar. Los mercaderes italianos y alemanes cerraron sus casas y abrieron nuevas oficinas en Amberes, una ciudad más joven, con acceso directo al mar y sin el peso de tantos equilibrios frágiles. Para inicios del siglo XVI, Brujas había perdido lo que la hacía única, su lugar en el mundo. Hoy Brujas es una de las ciudades medievales mejor conservadas del planeta. Sus canales, sus puentes de piedra, sus fachadas de ladrillo rojizo parecen detenidos en el tiempo. Los turistas la fotografían y la llaman perfecta, y lo es. Pero esa perfección tiene una explicación incómoda. Brujas se conservó también porque dejó de crecer, porque el dinero se fue, porque la ciudad que había sido el centro del mundo quedó, durante siglos, suspendida en un ámbar de gloria pasada. Lo que ves hoy cuando caminas por el Digver es exactamente lo que vieron los mercaderes del siglo XIV, y eso, dependiendo de cómo lo mires, es un milagro o una advertencia. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Brujas cayó por su corrupción interna o por fuerzas que estaban fuera de su control? Y dime, ¿qué ciudad medieval quieres que reconstruyamos la próxima vez? Toledo, Praga, déjalo abajo. Si este episodio te atrapó, el siguiente te va a sorprender. Nos vemos pronto.